No sé cómo será en otros lugares del mundo, pero una ley orgánica, en el caso de mi país y de la legislación de mi país, esta, por cierto, la que está vinculada con los militares, es casi imposible de remover si no tienes al conjunto del Parlamento en consenso. Por lo tanto, durante el gobierno de Patricio Elwin, el gobierno de Eduardo Frei y el gobierno de Ricardo Lagos, nadie ni siquiera se atrevió a plantear la posibilidad de que fuera posible cambiar esa ley. Entonces, para que vean qué tan importante fue el movimiento del año 2006, este movimiento hizo que la clase política chilena dijera: ok, vamos a cambiar esa ley orgánica. Actualmente en Chile sigue rigiendo la Constitución de 1980, como les dije, pero ya no rige la ley orgánica constitucional. Hay una nueva ley general de educación que fue gracias al movimiento estudiantil de 2006. Por eso digo que probablemente ese movimiento de secundarios, ojo, mayoritariamente de jóvenes secundarios, consiguió, digamos, lo que, insisto, nunca, hasta el político más progresista durante ese tiempo dijo que hacer un cambio de esa magnitud era imposible. Bueno, este movimiento desde 2006, entonces, esta revolución feminista, tuvo ese éxito y un par de otros éxitos más, y fue también muy largo, con muchos liceos de todo el país tomados durante también mucho tiempo. Y finalmente, por cierto, cayó en el cansancio, se agotó, por supuesto lo intervinieron también en el mundo político, y apenas resurgió de forma bastante más dispersa el año 2008. También hubo un movimiento bastante interesante, nuevamente de secundarios, que no tuvo el alcance y la relevancia de este que acabo de comentar, pero lo que hizo ese movimiento en el 2008 fue mantener vivo, digamos, el efecto de este encadenamiento del cual le damos. 2001, 2006, 2008, 2011. Es decir, lo que pasó en 2011 no es una casualidad, es en rigor el resultado de un aprendizaje político, ¿no?, bastante largo, ¿no? Por ejemplo, este folletín que tengo en mi mano fue elaborado durante el año pasado por la organización que reemplazó a esta que mencioné hace un rato, se llama FECES. La actual organización de secundarios en Chile, bueno, hay dos que son las más relevantes. Esta en particular se llama ACES, A-C-E-S. Significa Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. ACES. Y esta asamblea de estudiantes secundarios se dio el trabajo de discutir en su asamblea de distintas regiones del país este documento que está acá, que se llama Propuesta para la Educación que Queremos, que también está en internet. Tenemos una propuesta para la educación que queremos. Y finalmente, luego de 20 años de experiencias frustradas, algunas mejores, otras peores, llegan a producir, tal vez mínimamente aún, pero a producir un discurso respecto de lo que esperan de la educación en Chile. Y por lo tanto, varios de estos movimientos ya no se sientan con la clase política a escuchar lo que la clase política les quiere decir, sino que son capaces de producir el tipo de orientaciones que ellos quieren darle al sistema público en Chile y a la educación en general en Chile. Este es un poco más sencillo, pero solo lo traje para ilustrar que este es también un folleto muy simple
de lo que se llamó Congreso Social por un Proyecto Educativo. Y este es más amplio, no son solo jóvenes secundarios, son profesores secundarios, dirigentes sindicales, dirigentes de barrios, etc. Lo que quiero decir es que esto que impulsa a los jóvenes más activos, más movilizados de la enseñanza secundaria, también repercute sobre otros grupos y otras organizaciones de esa fe. Miren, quisiera tal vez terminar, porque podemos como conversar y eso, con una cita que primero la voy a leer y luego les voy a decir de quién es. Yo siempre que leo esto me da mucha risa. Ustedes van a ver que leo esto porque es una especie de arenga, de convocatoria, de un llamado al entusiasmo muy importante. Y además fue leído en un lugar muy significativo, con mucha pompa y muy relevante. El texto es el siguiente. Esto ocurrió en 2010, es decir, antes de todo, digamos, de la erupción del movimiento social. El texto dice lo siguiente: el futuro está golpeando nuestras puertas, y ese futuro es generoso con los que lo abrazan e indiferente con los que lo dejan pasar. El tiempo es ahora. Esta es una encrucijada histórica y ética. Levantemos la vista para ver qué hay más allá del horizonte. Desplacemos los límites de lo posible y abracemos ahora la aventura del futuro, que es la aventura de la libertad, el progreso, la justicia y la paz. Hermosas palabras. Esto fue dicho por el presidente de la República de Chile, el presidente Sebastián Piñera, el 21 de mayo de 2010. El 21 de mayo en Chile es una fecha importante porque se conmemora una batalla, una guerra. Y es el momento en que el presidente de la República hace su mensaje a la ciudadanía, un mensaje anual, digamos, que es muy importante porque señala los rumbos de su gobierno durante el año, es un balance. Y esta era la primera vez que este presidente, porque estaba recién elegido, le hablaba a su país. Y bueno, lo que dice es: el tiempo es ahora. Los estudiantes chilenos, secundarios, de la educación superior, por cierto, que estaban en ese momento mirando la televisión, parece que se dieron cuenta que el tiempo es ahora y no se tardaron mucho en adivinar por dónde podían interpretar lo que el presidente decía. Bueno, y se supone que el 2010 para Chile marca también el fin de un ciclo. 2010 es el comienzo del primer gobierno de derecha después de 20 años de gobierno socialdemócrata. Parecía que era una involución, por lo menos en términos políticos parecía que era una involución. En términos de lo que estaba pasando con la sociedad civil, se interpreta por un lado muy distinto, ¿no? y pasa todas las cosas que ya he comentado que pasan. Ricardo Lagos, que también fue presidente de Chile, ¿no? Antes de Bachelet, Ricardo Lagos hace un mes, una cosa así, escribió una columna en un diario chileno, una columna de opiniones, y bueno, él decía, en el año 2010 se ha cerrado un periodo de la historia de nuestro país. Y según él, un periodo, por cierto, de prosperidad, de crecimiento, un Producto Interno en 1990 fue triplicado 10 años más tarde, etc.
Según él, según Ricardo Lagos, todo este avance y esta transformación de la sociedad chilena ha hecho que estas nuevas generaciones hoy día demanden por nuevos derechos. Y eso es lo que estamos. La sociedad chilena, según el presidente, pero en realidad no habría que haber leído las opiniones del presidente para darse cuenta que efectivamente es muy distinta de hace 20 años atrás. Y, por cierto, el sistema de educación público es muy distinto, es decir, es peor que hace 20 años atrás. Y quienes han sufrido más en carne propia ese fenómeno han sido los estudiantes. Los estudiantes secundarios, que luego, por cierto, son estudiantes de la educación superior, y siguen la misma continuidad. Entonces, lo que vimos finalmente el año 2011 fue la expresión de quienes, desde mi punto de vista, han sufrido más en carne propia los efectos de este tipo de políticas. Este tipo de políticas que se vienen aplicando en Chile desde hace muchísimos años. Yo prefiero que lo dejemos hasta ahí y ustedes me preguntan si hay algún aspecto que les interese más aparte de lo que he comentado.